La mayor parte del tiempo pensamos en lo que ocurre en el momento, lo que nos está pasando. Otras veces pensamos en el futuro, qué vamos a hacer en vacaciones, a qué cole nos gustaría ir y cosas así. Pero la verdad, muy pocas veces pensamos en el pasado, donde sin duda alguna nos vamos a topar con hombres y mujeres maravillosos que lucharon por construir y heredarnos este gran país. Mi bisabuelo, Alberto Martén, fue una de esas personas. Él fundó en Costa Rica lo que hoy conocemos como solidarismo, con la intención de que más personas conozcan sobre él. Decidí escribir e ilustrar un libro para contar la historia de mi abuelo y del solidarismo. Así inició este viaje, para averiguar quién fue Alberto Martén y cuál es su legado. Yo había leído sobre el solidarismo y me interesó el planteamiento teórico francés y alemán, Léon Bourgeois y Heinrich Specht, y pensé la forma de convertirlo de un planteamiento académico, literario, en un movimiento social. Daniela, ¿pero qué fue lo que escuchó abuelo que la tiene así inquieta? Bueno, yo después le cuento, pero sí me va a ayudar. Bueno, sí, vamos. Leyendo algunas historias sobre mi bisabuelo, comencé a pensar en todo lo que ocurrió en los mismos lugares por donde camino hoy. Se me hace raro pensar que el solidarismo nació en momentos en que el país estaba a las puertas de una guerra civil. Por eso, uno de los primeros retos del solidarismo fue abrirse paso en medio de un país que se acercaba a una revolución. Además, debía convencer a los empresarios que el solidarismo serviría para unir a los patronos y obreros. Las primeras respuestas del pasado de Costa Rica las busqué en el Museo Nacional. ¿Y qué pasó en Costa Rica hace 70 años? Hace 70 años había una situación muy especial. Primero, una situación internacional de grandes cambios. Acababa de empezar la Guerra Mundial en 1939 y esa Guerra Mundial terminó en 1945.
Cuando empezó la Guerra Mundial empezó a afectar la economía de Costa Rica porque nuestros principales productos como el café se comercializaban hacia Alemania. El café, la caña de azúcar y el abacá de otros productos importantes también. Al no comercializarse por la guerra, eso provocó una crisis interna en Costa Rica en el año 41 y ahí se produce un cambio en el país. Había asumido la presidencia don Rafael Ángel Calderón Guardia en el año 44, el Partido Comunista, la Iglesia Católica y el gobierno de Calderón Guardia habían concluido un pacto en el cual van a las elecciones juntos a través del Bloque de la Victoria, era el nombre de un partido político con el que entra Teodoro Picado a la presidencia. El gobierno de Teodoro Picado es complejo, se hacen algunas reformas importantes, en ese gobierno hay algunas luchas muy fuertes de la oposición, ahí aparecen personajes muy importantes ya como don Pepe Figueres, don Alberto Martín y otros, y esto conduce a una nueva elección en el 48 que se anula en su resultado y eso provoca una guerra civil. Y por eso fue una época tan importante para Costa Rica. Es una época que es demasiado importante, toda la década, los 10 años son muy importantes, junto con el periodo con que concluyen esos años, que es el periodo de 1948-49, cuando aparece un nuevo gobierno que se llama Junta Fundadora de la Segunda República, donde se inician otra gran cantidad de transformaciones económicas, sociales y políticas para el país que llegan hasta nuestros días. Don Vladimir, ¿y qué me puede contar sobre mi bisabuelo? Don Alberto Martín es uno de los hombres más importantes que tiene el país durante el siglo XX y se proyecta hacia el futuro con igual importancia. Nació en 1909, se hizo abogado, después se interesó por las cosas de la economía, mantuvo siempre un papel muy significativo en ese campo intelectual. En los años 40 le tocó desempeñar un papel muchísimo más activo todavía porque esos años 40, de 1940 al 48, fueron muy agitados en la vida política del país y él pasó a desempeñar un papel activo en política y en organización política. Impulsó la organización de un partido político que se llama Acción Demócrata. También impulsó revistas y publicaciones donde hacían saber su manera de pensar y eso. En 1946-47 empezó a desarrollar una visión de organización social de trabajadores y de empresarios que llega hasta hoy, que la llamó solidarismo. ¿Y cuál es la importancia del solidarismo para Costa Rica? Tiene la importancia de haber organizado trabajadores y empresarios juntos, unidos, en un proyecto donde ambos se reunían para trabajar por propósitos de bienestar común y de impulsar organizaciones alrededor de las cuales se podían afiliar los trabajadores y los patronos, a establecer medios de ahorro que permitían acumular plata o capital que podían reinvertir en una gran cantidad de beneficios sociales y en acumular también un fondo que le permitía a los trabajadores recibirlo cuando se retiraban del trabajo después de muchos años de trabajar. Dani, ahora sí me vas a contar qué fue lo que escuchaste del bisabuelo que te puso así inquieta. Pues nada, que fue uno de los hombres más visionarios que ha tenido este país. ¿Y por eso te dio por hacer un libro? Sí, y ahora voy a seguir investigando. Luego del Museo Nacional, había otro lugar que quería visitar para buscar más información sobre los inicios del solidarismo.
Alberto Martín, mi bisabuelo, nació un 26 de marzo de 1909 en San José. Con 5 años mandaron a su papá a trabajar en Bélgica como diplomático. Pocos meses después estalló la Primera Guerra Mundial, por eso tuvieron que irse para Francia. En ese país, además de aprender el idioma, hizo primaria y comenzó a desarrollar un pensamiento crítico alimentado en gran parte por los acontecimientos que giran alrededor de la guerra que se disputaba en Europa. Regresó a Costa Rica a los 13 años e inició secundaria en el Colegio Seminario, donde fue compañero de José Figueres y Francisco Orlich, ambos futuros presidentes del país. El 5º año de colegio lo hace en Nueva York, a donde viajó por el trabajo del papá. Ahí además estudió finanzas y contabilidad. Nuevamente en Costa Rica comenzó el camino para aspirar al sacerdocio, pero un viaje con Figueres a la finca La Lucha lo cambiará para siempre. Dejó el seminario, se hizo abogado e inició su camino en la docencia. La política y la función pública. Fue actor fundamental de la Revolución del 48, la formación de la Asamblea Constituyente y la fundación de la Segunda República. Sin embargo, su mayor logro comenzó a gestarse un 15 de septiembre de 1947, cuando inició la lucha por impulsar el solidarismo en Costa Rica. Ocupó diferentes cargos públicos y escribió varios libros. Vivió hasta los 100 años, siempre con una mente muy activa, que analizaba todo lo que ocurría en el país y en el mundo. Para seguir mi investigación, decidí conversar con una de las personas que conoció mejor a mi bisabuelo, precisamente mi abuelo Federico Martín. Pues, Dani, vos querías saber qué fue lo que hizo tu bisabuelo, papá. Mi papá, él se fue chiquitillo a París con los papás porque era cónsul en Francia, en París. Y ahí aprendió a hablar francés y él leía mucho, le gustaba mucho leer. Y empezó a leer a escritores, personas francesas. Leyó un libro que es este, que se llama Solidarité, solidarismo en francés. ¿Ves? Y él fue cogiendo ideas sobre el solidarismo, que es el apoyo y la ayuda entre las personas. Él me contó a mí que en 1947 decidió buscar apoyo en los empresarios, gente que tenía empresas aquí, fábricas, tiendas, en fin. Y se fue, empezó aquí en este cuadernito, él apuntaba las entrevistas. La primera que empieza el libro, el cuaderno, fue el lunes 15 de septiembre de 1947. Se puede decir que ahí empezó el solidarismo. Tendrías que ir a hablar con uno de los trabajadores que se han beneficiado por ser solidaristas, que se han beneficiado al tener su empresa en la que ellos trabajan, una asociación solidarista. Ellos te pueden explicar todas las ventajas que han tenido y todo lo que eso les ha traído de beneficios. Para conocer a uno de los miles de trabajadores que pudieron comprar o adquirir casa por medio del solidarismo, viajé a Cot de Cartago, donde vive don Luis Vega. Ahí me recibió junto a su familia. Su casa está en una zona cargada de colores verdes y un cielo que siempre se ve azul.
Él, su esposa y 4 hijos hoy tienen casa gracias a la Asociación Solidarista de Dos Pinos. En esta asociación todos los años realizan diferentes actividades destinadas a ayudar a adquirir casa a los compañeros que lo necesitan. Don Luis, ¿y usted cómo la ayudó la asociación a obtener esta casa? Es que la asociación tiene un proyecto donde se rifa un carro y premios de plata, y hacen la rifa por año. Entonces uno colabora, compra una acción, la acción vale 20.000 colones, lo rebajan 1.000 por quincena. Y cuando yo alquilaba una casita, acá abajo la casita, llegaba en una operación a verme mi jefe. Entonces mi jefe me dijo, ¿y es tuya? Le digo, no, yo la alquilo. ¿Cuánto pagas? Tanto. ¿Vos colaborás con la compra de acciones para vivienda? Le digo, sí. Dice, estás detrás del palo, me dijo así. Dice, colaborás con acción y no haber ido a pedir ayuda ya. Yo voy a mover cielo y tierra, primero Dios, dice, para que te ayuden, pero tenés que llenar requisitos de bienes inmuebles, dice. Tenés que aparecer sin carro, sin lote. Y entonces ya en eso mandaron la trabajadora social acá de la asociación. Y resulta que ya después me llevé la sorpresa de que nos escogen 6 familias por año, entre las 6 escogen una, dice, y entonces vamos a ver 10 primero, a ver si entre esas están ustedes. Y resulta que nos escogieron a nosotros. Eso es gracias a Dios, a la trabajadora social, a la iniciativa de la asociación y a los compañeros que nos colaboramos con la compra de la acción para la vivienda, porque si no, nadie colaborara con la compra de la acción, no se haría realidad. Gracias a Dios y a la asociación, a todos. ¿Y usted qué sintió cuando le dieron esta casa? Una gran alegría, no podía creerlo, ni mi familia. Voy a decirle a mi familia y no lo creíamos, y le damos gracias a Dios. Bueno, fue algo muy importante, porque realmente que ayuda mucho a familias que no tienen lo económico para el hogar o para lo material, y entonces le ayuda en lo que es una casita y la comodidad en el hogar. Don Guido Monge es el vicepresidente del movimiento solidarista. Además fue ministro de Vivienda. Él sabe la forma como el solidarismo ayudó a miles de trabajadores a cumplir su sueño de tener casa propia. ¿Verdad que el solidarismo ha construido muchas casas? Sí, claro. Costa Rica ha hecho una inversión enorme en vivienda para los costarricenses y el solidarismo ha hecho un enorme aporte en esa dirección. Fíjate que hay unas cifras que tenemos que posiblemente tendremos que actualizar en los próximos días. Nos dice que más o menos el 10% de todas las casas construidas en Costa Rica en los últimos años vienen de los ahorros de los trabajadores y de las carteras de crédito de las asociaciones solidaristas. Es decir, que hemos hecho un enorme esfuerzo por dotar de vivienda digna a miles de trabajadores en Costa Rica. ¿En serio? Así es. Y es muy importante agregar que esa contribución es además parte de todo lo que ha hecho el solidarismo en educación, en salud, en recreación, y eso ha sido fundamental para darle bienestar individual y colectivo a todas las familias y sus trabajadores pertenecientes a asociaciones solidaristas. ¿Y todo eso ha pasado en 70 años? Eso y muchas cosas más, porque el solidarismo ha sido fundamental para que los trabajadores tengan patrimonio, para que los trabajadores y sus familias tengan acceso a muchas oportunidades, tanto de trabajo como de generación de ingresos, y eso se debe al enorme aporte que hizo don Alberto Martén al fomentar lo que hoy conocemos como el solidarismo. El solidarismo también ayuda a muchas personas en el campo de la salud. Un ejemplo es esta clínica de Tibás, que pertenece a la Asociación Solidarista de Copesaín. Ellos ofrecen diferentes servicios de salud a un precio accesible para solidaristas y el público en general. Nosotros como asociación solidarista, pensando también en el bienestar de la comunidad, implementamos una clínica de salud.
Esta clínica de salud le brinda servicios aquí, no solamente a la población de Tibás, sino a los cantones aledaños, Santo Domingo, Moravia, San Vicente de Moravia también, y pues nos está llegando bastante gente. Esta clínica nace prácticamente en 1995 con varios servicios. En ese entonces eran ultrasonidos, ¿verdad? Que son imágenes médicas, ahí te revisan el abdomen, te revisan alguna molestia en el hombro, las rodillas, los tobillos. Eso es lo que hace ultrasonidos. Con ese arrancó inicialmente. Luego apareció gastroscopías, ¿verdad? Que te revisa el estómago para ver si tienes alguna molestia y buscando que no se presente algún cáncer, ¿verdad? Cáncer gástrico. Y si apareciera, entonces se le envía al Hospital México ya para atender un tipo de cáncer de ese tipo. Luego apareció escleroterapias, que eso es más que todo la atención de varices, ¿verdad? Entonces son los 3 servicios básicos con los que inició la clínica, y luego poco a poco se vinieron incorporando otros servicios. ¿Desde hace cuánto usted viene aquí? Hace más o menos como 5 años. Fue porque me detectaron unas pelotitas en una mama y necesitaba un ultrasonido. Entonces, para evitar ir a lugares más largos, y como estaba la clínica al frente y tenía este servicio acá con precios más cómodos, entonces asistí acá. ¿Por qué usted viene aquí? Por la cercanía que me queda con la clínica y el servicio que ellos brindan. Para realizar este trabajo me comuniqué por diferentes vías con varias personas que me contaron lo que pensaban sobre el solidarismo y su ayuda a nuestra sociedad. Así logré contactar con José Vega. Él trabaja en Florida Ice and Farm desde hace 5 años. Siempre quiso estudiar para complementar los conocimientos que adquiere todos los días en su trabajo. Esa oportunidad se la brindó la Asociación Solidarista de su trabajo ASOFlorida, que le financió un técnico en administración de empresas que imparte el Tecnológico de Costa Rica. De no ser por ASOFlorida, a lo mejor José no hubiera seguido estudiando. Eso comentándote que de parte de nosotros, ASOFlorida, Asociación de FIFCO Florida, Cervecería Costa Rica, nos ha ayudado en muchas cosas. Te comento que ahora voy para clases, gracias a ellos retomé de nuevo mis estudios, me financiaron, estoy ahí luchando día a día para ser mejor. Te comento que por medio de ellos muchos compañeros míos han adquirido sus casas donde antes no tenían y ahora tienen, han salido financiados. Muchos de nosotros también hemos tenido carro propio donde antes no teníamos, la compañía nos agarra, la asociación nos financia, nos ayuda. La parte de salud también es sumamente importante, ellos nos ayudan con todo lo que son exámenes, oftalmólogos, dentistas y todo lo que tiene que ver con la parte de nuestro cuerpo, en la parte de salud. Te agradezco más bien que estés ahí interesada y lo que pueda ayudarte con todo el gusto. Después de hablar con trabajadores, comencé a entender lo mucho que ha hecho el solidarismo en esos 70 años. Eso me lo confirmó el historiador Fernando Araya. Él no dudó en ayudarme con una entrevista. Todos sabemos, en las sociedades humanas existen clases sociales y existen intereses distintos entre las clases. Pero eso no significa que el conflicto entre las clases deba ser absoluto, deba ser un principio de la acción social y de la acción económica. Precisamente don Alberto Martén introduce en ese contexto el principio básico del solidarismo, que es el de la unidad de los trabajadores y los empresarios en procura del bien común, en procura del bien de todos. Frente al principio de la lucha de clases y del odio de clases, don Alberto proclama en 1947, incluso antes, el principio de la unidad en la diversidad, el principio de la concordia en la diversidad
de intereses, en la diversidad de ideas, en la diversidad de experiencias. Y esto significó en la década de los 40 una idea no solo novedosa en ese momento, sino una semilla para el futuro del desarrollo costarricense. En este edificio hoy se encuentra la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y el Movimiento Solidarista Costarricense. Diferentes rincones evocan la memoria y legado de mi bisabuelo. Ahí me reuní con el actual presidente del Movimiento Solidarista, don Raúl Espinosa, quien me contó sobre los diferentes obstáculos que tuvo que enfrentar el solidarismo en sus inicios, principalmente porque muchas personas no creían en el modelo que proponía. También en el país había otro movimiento que tenía más fuerza. En ese tiempo lo que había era una gran presencia del sector sindical, tanto en la empresa privada como en la empresa pública. A lo largo de los años, el solidarismo fue progresando hasta llegar a su cúspide, diríamos, en 1984, cuando se crea la Ley de Asociaciones Solidaristas, y en ese momento se da el repunte del solidarismo. En la empresa privada se crean muchísimas asociaciones solidaristas y se empieza a dar el fenómeno de la creación de asociaciones solidaristas en el sector público, no con tanta fuerza como en el sector privado. Y se crea en 2002 el Día Nacional del Solidarismo. Este día se establece como el 7 de noviembre de cada año en conmemoración al día en que se firmó la ley, el 7 de noviembre de 1984. Fue una mañana en el Parque Nacional, en el pleno centro de San José, con la presencia de don Luis Alberto Monge, el presidente de la República, del ministro de Trabajo y de ¿quién más? De don Alberto Martén Chavarría, el creador del solidarismo. Luego, en el 2009, a raíz de una serie de peticiones de nosotros, los líderes solidaristas, que tuvimos que caminar muchos días e ir muchísimas veces a la Asamblea Legislativa, concluimos con la promulgación del benemeritazgo para don Alberto Martén, que es el reconocimiento más alto que puede hacer un país a una persona. En el caso de Costa Rica, una persona que sea benemérito de la patria es el mayor reconocimiento, el mayor mérito, y todos estamos muy contentos y estamos muy orgullosos de haber logrado que don Alberto Martén haya sido nombrado como benemérito de la patria. Finalmente, durante el gobierno de doña Laura Chinchilla, también logramos que se promulgara el rango constitucional al solidarismo. También hablábamos de cómo hacer para que más niños y jóvenes se interesaran por el solidarismo y lo que este implica. Las nuevas generaciones tomen la estafeta de la dirigencia solidarista por medio del convencimiento y del compartir todos los valores que promueve el solidarismo. Don Juan Rafael Espinosa es abogado e investigador sobre temas solidaristas. Al igual que don Raúl, considera que es mucho lo que se debe hacer para resguardar el solidarismo para mi generación y las que vienen. Hay una serie de retos muy importantes. Uno de ellos es que ya hay bastantes asociaciones solidaristas en el sector público. Entonces habría que plantearse la universalización del solidarismo en el sector público, o sea, que haya asociaciones en todas las instituciones públicas, y en las que hay asociación solidarista, las contribuciones o los aportes patronales son diversos. Entonces lo que habría que hacer es homologar las contribuciones de las instituciones y de los patronos del sector público a
al 5.33%, que es más o menos el monto que se estila para hacer las asociaciones solidaristas. Y me refiero al sector público porque eso puede hacerse precisamente con una directriz gubernamental. En el sector privado es muy difícil, y ahí el problema para reforzar el solidarismo es precisamente bajar de 12 trabajadores mínimos para tener una asociación solidarista a 5, porque este es un país de pequeñas empresas. Mientras recogía información para mi libro, me surgió la duda de si hay otros niños interesados en el solidarismo, si hay otras personas pensando en conservar ese legado, o si acaso son ideas que rondan mi cabeza por mi vínculo con el apellido Martén. Un grupo de niños me brinda la respuesta más positiva que podía encontrar. Ellos forman parte de ASOKids, una asociación solidarista conformada por niños, por la Asociación Solidarista de Scotiabank. A través de diferentes dinámicas aprenden de solidarismo, el valor de la ayuda mutua, la importancia de ahorrar, la responsabilidad y la transparencia. José David, cuénteme la historia de ASOKids. Bueno, quiero contarles que en septiembre de 2014 se creó o se fundó la primera asociación de niños en todo el país, que contaba con 42 niños. Y ya para julio del 2017 tenía 131 asociados afiliados. En el 2015 se realizó la segunda asamblea de ASOKids en el Limbioparque. Fue una experiencia inolvidable en la cual yo sinceramente me sentí demasiado bien. La misión de ASOKids es motivar al ahorro y al solidarismo con todas las personas. Y Celeste, para ustedes, ¿qué significa el solidarismo? El solidarismo es una pequeña familia a una gran familia para ayudarnos en lo que necesitemos y a cumplir nuestros sueños. Y Santiago, ¿qué van a hacer ustedes para que dure el solidarismo? Para que se mantenga el solidarismo es necesario que abramos nuestro corazón para contribuir y a cubrir a las necesidades de las personas, como el terremotos, incendios y la inundación que hubo en Guanacaste, que se lo llevó toda la inundación, sin las casas, todo, sin nada, se quedaron las personas. Entonces es mejor ayudar, abramos nuestro corazón, no seamos indiferentes. Y Tiffany, ¿cuáles son los fines del solidarismo? Bueno, los fines del solidarismo son 3 puntos. El primero es la justicia y la paz. La justicia, todos tenemos los derechos iguales, seamos altos, chiquititos, gorditos o flaquitos, chinos, negros, de cualquier raza, todos tenemos la misma justicia. Y teniendo la misma justicia, vamos a tener la paz, vamos a obtener la paz. La armonía entre el jefe y el empleado. Si el jefe se lleva bien con el empleado, van a poder crecer y van a poder hacer la armonía. Y el punto número 3 es el desarrollo. Si el jefe y el empleado se llevan bien, la empresa va a crecer, tanto la empresa va a crecer como el empleado también va a crecer. Muchas gracias, chicos de ASOKids, por haberme recibido y los felicito por haber seguido adelante en el solidarismo. Estoy lista para iniciar mi libro y colorear las páginas que cuentan una gran historia. Hoy entiendo que soy heredera de un gran legado, uno que debo preservar junto a otros niños de mi generación, porque el solidarismo encierra los valores más representativos de lo que es ser costarricense.